esta es tipo la meta, pero si tú ves la meta de aquí a 10 años, te va a parecer imposible. ¿Me entiendes? Claro. Entonces lo que yo hacía era ponerme metas anuales. Inclusive con mi flaco, ¿ya? Hacemos workshops de pareja y nos ponemos metas para el siguiente año, te lo juro. Los quiero mucho, pero si ya no es este mi lugar para seguir creciendo, pues ya no es. No voy a pensar en mí como marca, sino voy a pensar en ti como consumidor. ¿Y qué necesitas tú? Mantengan siempre la mente abierta. ¿Ya? Siempre la mente abierta, o sea, no se crean sus propios tabúes, no se sientan muy cómodos, ¿ya? La comodidad es nuestro peor enemigo y si queremos realmente crecer, si queremos hacer cosas distintas, tiempo existe. Hoy tenemos el honor de contar con una invitada experta en herramientas de comunicación y marketing. Ella estudió en la UPC y actualmente no solo ejerce como brand manager y enseña en Toulouse-Lautrec, que es donde la conocí, sino que también ha dejado su huella en agencias de renombre como Always On y Brand Lab y también Kantar, ayudando así a marcas a conectar con sus audiencias de manera auténtica. Prepárense para una comunicación llena de insights y estrategias que seguramente transformarán su visión sobre el marketing y la comunicación. Ella es Mónica Peña. ¡Bravo! ¿Qué tal, Yuri? Muchas gracias por invitarme. Gracias, chicos. Producción. No, gracias a ti más bien. En verdad estoy muy feliz que estés acá. Para empezar, o sea, quisiera comenzar diciendo que eres como una referente muy importante para mí y de cierta forma una persona que influyó bastante cuando me estabas enseñando, porque contigo llevé el curso de imagen de gestión de marca, me parece. Así es. Y como decía, fuiste una referente, bueno, eres una referente y de cierta forma me ayudaste como también a querer estudiar marketing, porque es uno de los planes que yo tengo ahora. Yo estudio diseño gráfico, bueno, ya estoy terminando, pero ahora tengo como meta poder estudiar marketing o publicidad. Entonces, excelente. como eso se me dio en ese curso, como mientras que me contabas todo. Y pensé en ti como invitada porque tienes como varios casos súper interesantes y yo cada cosa que decía, no sé si te diste cuenta en la clase, pero ella como súper chancona, molestosa, preguntona, pero sí era como estaba ahí, ¿no? Entonces, eso. Ahora, me parece súper interesante el lugar donde estás ahorita. Tú eres brand manager de Alto Mayo actualmente, pero has pasado por varias agencias y varias experiencias laborales. ¿Cómo fue la primera? Cuéntame. Wow, bueno, vamos a volver a las raíces. La primera vez que yo empiezo a trabajar, vamos a hablar solamente de mis chambas como marketera, ¿de acuerdo? Porque después hay otras cosas. La primera vez que yo postulo a una chamba es cuando un profesor, precisamente, me dice, Mónica, pucha, me encanta tu energía, ¿qué te parece si postulas? Estamos buscando practicantes, no sé qué. Y me pasa la voz y yo, ya, postulo. ¿No? Y postulé a Kantar por primera vez, ya, para ser practicante de investigación de mercados. Y lo primero que ocurre es que en Kantar hay exámenes, ya tú tienes que hacer, literal te dan un Excel y un PPT y tienes que en ese momento te dan 1 hora para que con ese Excel analices y veas qué información puedes sacar y prepares una presentación. Y esa presentación la presentes a los directores y bueno, a mí me tocó inclusive presentar con la country manager que era la CEO, digamos, ahí la conocí, de hecho nos hicimos amigas después y bueno, presenté todo y obviamente es súper intimidante, ¿no? O sea, imagínate que es como 5 directores y tú te sientes así, pollito, ¿no? Entonces, ya, pero igual yo siempre decía, vamos con todo, go big o go home, que esa es una de mis motos así en la vida, ¿ya? Entonces, pucha, dije, ya, vamos con todo, presenté y sí me dijeron como que, ok, estás bien, ¿no? Pero todavía estamos tipo evaluando más personas y dije, bueno, ya, vamos, no importa. Y de pronto me pasan a la terna para entrar a entrevistas con la gerente ya de recursos humanos y la gerente me empezó a preguntar qué me gustaba hacer, ¿no? Yo le conté lo de mi traslado de carrera, porque lo hice, ¿Tú estudiaste y antes estuve en ingeniería pesquera 4 años. Ya, si quieres luego vamos a hacer historia. Eso no sabía, sí. Y entonces me dice como que, o sea, le cuento por qué quiero hacer esto, y me dice, bueno, ya, hablas mucho.
Así que dime en una palabra, ¿cómo te defines? ¿Ya? Y me encanta que me hayas preguntado eso porque literal mi respuesta fue Gryffindor. Ok. Y la gerente se quedó como que, ¿ah? Y yo, sí, Gryffindor. ¿No? Y me dijo, claro, o sea, pero ahorita estoy con esto puesto, ¿no? Ya todo el mundo sabe que es Gryffindor, pero en ese momento te estoy hablando, pues, ¿qué año era? 2014, más o menos, ¿ya? Tú estás todavía estudiando marketing. Sí, claro, era practicante pre. Claro, ya. Entonces, pucha, casi nadie sabía qué cosa era Gryffindor y la flaca como, ¿qué es eso? Contexto, por favor. Claro, sí. Entonces yo, mira, existen 4 casas de Hogwarts. Y empecé a contarle todo el rollo. Y le dije, y yo me considero Gryffindor porque siempre, o sea, soy valiente. Mañana voy con todo y si no, bueno, si perdí, perdí. Y si gané, gané. Además soy mi protectora, ¿no? Entonces, bueno, la cosa es que agarró y me dijo, ¿ya? Y empezó a escribir un montón. Y yo, pucha, ya la fregué. Y entonces, de la nada, escribe así, y vienen gente. Y viene la country manager, viene otra directora y viene este profesor, Tim Copa, que todavía ahí converso a veces con él. Vienen, ¿no? Y ella, repite por favor lo que has dicho. ¿Cómo te defines en una palabra? Y yo, pucha, ya la fregué. Entonces, y yo, Gryffindor. ¿No? Entonces, todos se quedaron como que, ¿what? Y solo uno de ellos entendió el contexto porque su hijo también era Potterhead. Entonces agarra y dice, no puedo creerlo. Y yo, pero es que es muy difícil definirse en una palabra. Claro. Entonces, para mí, pucha, es eso porque es muchas cosas, mañas. O sea, si yo te digo leal, no es suficiente. Si yo te digo valiente, no es suficiente. Si yo te digo testaruda, no es suficiente porque también lo soy. Entonces le dije, no. Esto sí me define. Es como si me preguntas, ¿cuál es mi Pokémon favorito? Ditto. ¿Por qué? Porque es cualquier cosa. O sea, entonces, y literal les dije eso. Si me preguntas cuál es mi Pokémon. ¿Le dijiste eso? Sí, literal. Y todos, Dios mío. Entonces me dijeron, retírate un momento, por favor. ¿Estabas en presencial? No. No, o sea, era una oficina. Yo había ido a mi entrevista. Yo había ido a una entrevista, baños. Entonces me dijeron, danos unos minutos, por favor. Y yo, ok. ¿Y qué fuiste? Y esperando así, sentada. Y después me llamaron y me dijeron, ya, contratada. Wow. Y yo, ¿what? ¿Por qué? Por ser Gryffindor. Sí. Y me dijeron, no, o sea, porque esa capacidad de abstracción y de creatividad es lo que se necesita a veces para la interpretación de data. En investigación de mercados, tú tienes que ser capaz de ver todo, desde el comportamiento de la gente, cómo mueve un ojo, hasta estadística. Entonces era como que, no, ya, contratada. Y así empecé. Empecé en investigación de mercados, viendo, mi primera marca fue San Mateo, Guaraná, y Maltin Power, que la detestaba. Pero empecé así, en el equipo Bacus. En esta agencia, ¿cuáles fueron como las cosas que viste que resaltaste más, como, no sé, hablando de marcas y ya después de experiencias? A ver, ahí empecé primero como practicante, como te conté, y arranqué en un equipo que era mixto, o sea, que veía investigación cuantitativa, que es lo que te digo, estadística, y cualitativa, que es ya entrevistas, ir a hogares, focus groups, etc. Trabajo de campo, que se llama, ¿no? Sí, bueno, también puedes hacer campo cuantitativo, que son las encuestas, ¿no? Pero yo no estaba en esa parte, yo estaba en la parte de análisis. Lo que sí hicimos ahí, súper chévere, fue poder conectar con la gente a un nivel mucho más cercano, ¿no? A mí me gustaba mucho encantar el enfoque de realmente ir a los hogares. Se defendía muchísimo la metodología de etnografía. Entonces, en mis primeros pininos yo todavía no entrevistaba, no era pollito, pero claro, pero acompañaba o escuchaba los audios, y eran audios de 3 horas y yo me los escuchaba así como, oh, por Dios, qué chévere, ¿qué dijo esto la señora? Rescatando puros insights. Sí. Ahí lo primero que pude ver fue el caso de Guaraná, ¿ya? O sea, vi muchas cosas, pero a mí Guaraná me llamó la atención y me cambió también la perspectiva, y es algo que pienso hasta el día de hoy. De hecho, ayer lo dije en una reunión.
el consumidor es el que manda, ¿ya? Pero con Guaraná me pasó que en ese momento Guaraná de Bacus estaba teniendo una comunicación súper plana, muy sencilla, muy gaseosa, a un sol, fin. Sabor Guaraná peruano, fin. Y estaba buscando conectar con un público joven, ¿de acuerdo? Entiéndase, adolescentes, jóvenes, adultos. Empezamos a justamente tener conversatorios, idea blogs, los chicos llenaban como una especie de agenda diaria en un blog, y también hacíamos etnografías. Y conforme íbamos trabajando la estrategia de marca, veíamos que Guaraná necesitaba una comunicación mucho más disruptiva. Claro, más informal. Sí, y que le hable a este público que no necesita como que una estructura, ¿de acuerdo? De cómo tienen que ser las cosas, sino que todo puede ser así descuadriculado. Entonces, ¿qué pasa? Trabajamos en la estrategia, se planteó, el equipo de Bacus también le dio una vuelta a esto, luego entró la agencia creativa, planteó unas rutas creativas que se podrían trabajar, y una de ellas, que fue la que finalmente salió al aire, que es la del el dedo que habla, a los chicos les encantaba, ¿ya? Y yo, o sea, era practicante, la chibola, pero igual me sentía vieja, ¿ya? Porque decía, ¿cómo les puede gustar esta comunicación? Y era, no te miento, un dedo con un polo y un dedo del tamaño de una persona. ¿Ya? O sea, era como lo más líquido posible, sí, sí, ¿ya? Y a la gente le encantaba, o sea, les encantaba, sí, qué paja, no sé qué, y el dedo tocaba la guitarra y era como, pero ¿cómo un dedo toca la guitarra? O sea, ¿con qué dedo toca la guitarra el dedo? pero a los jóvenes les encantaba realmente lo que salía, y para mí esa experiencia fue importante porque realmente tuvimos todos, o sea, nadie en el equipo conectaba con esta idea tan líquida. Nadie. No eran el target. Exacto, es que no éramos el target, ¿ya? Y además nadie le entendía. Y todavía me acuerdo que mi jefe se la mostró a su hijo y su hijo, ¡qué paja! Y era como, okay, claro, sí, y era, es que sí, pues no somos el target. Y yo, pucha, en teoría yo sí soy el target, pero tampoco me gusta. O sea, digamos, numéricamente, en teoría, yo entraba, claro, en el grupo demográfico, ¿no? Pero realmente no conectaba. Y dije, bueno, pero tampoco soy consumidora de Guaraná. ¿No? O sea, tomaba más otras marcas. Entonces yo como, ok, qué interesante eso, ¿no? Y aprendí que efectivamente es muy importante que las marcas le den el protagonismo al consumidor, que es algo que hemos hablado también en clase, ¿no? O sea, la P central tiene que ser la del persona, ¿no? O sea, si tu buyer persona no está en el centro de todo, pues no haces nada, ¿no? Y esa fue una lección muy importante que la vivo hasta el día de hoy, ¿no? Ayer hoy soy brand manager de innovación, de hecho. O sea, he visto comunicación hasta junio y ahora me estoy centrando en innovación. Y en innovación, pues justamente es la puerta abierta a todo lo nuevo que puede existir. Mi jefa me decía algunas cosas y yo como que, bueno, es que no lo sé. Al final quien tiene que mandar es el consumidor. Eso es como bien curioso porque siento que a veces las personas que trabajan pueden como... o sea, a mí me pasa que tal vez, en cierto modo, cuando ya me pongo en el lugar del consumidor, me pongo, trato de, pero igual tengo un poco de creencias personales, ¿no? Exacto. Pero es literalmente arregarse o quitar todo lo que tú piensas y ponerte desde cómo pensaría esta persona... Así es. Desde dónde vive, desde lo como qué le gusta y ponerte totalmente ahí, ¿no? Es el real desprenderte de algo y es muy difícil a veces por la plasticidad que tiene nuestro cerebro desligarnos de todos los prejuicios que nosotros tenemos, ¿ya? Es por una cosa bien loca que hay acá en el centro calloso, ¿ya? Sorry, tú sabes que siempre me voy a la biología, ¿ya? Pero es difícil para nosotros quitar todos esos preceptos y el ejercicio mental que se tiene que hacer... Un desafío, claro. Es constante, ¿ya? La clave es esa, es constante. Si no lo haces siempre, te cuesta más realmente sacarlo y decir, no. Y encima, o sea, como para distintos roles, ¿no? Porque sí, cuando estás en una agencia ves como distintas marcas, distintos rubros.
Y ok, en un momento soy, no sé, una chibola de 13 años que quiere conseguir buena nada, y en otro momento... Es que la clave es no serlo, ¿ya? Eso suena locazo porque cuando estás en publicidad, que también me ha tocado, la clave es más bien serlo, ¿ya? Okay. La clave es agarrar tu cosplay de tu consumidor y ponértelo y realmente meterte en el papel para hacer algo que les encante. Pero cuando estás en investigación es al revés. Tienes que salir inclusive, como te digo, de ti mismo, ¿no? O sea, y de tus propios preceptos y tratar de ser lo más imparcial posible porque todo lo que encuentras está bien, porque está bien para ese target. ¿De acuerdo? Es bien loco, como te digo, es bien loco porque no puedes llevarte tus propios preceptos y te pasa, como bien decías, yo le decía esto del cambio de chip, te pasa que estás en una reunión de detergentes, de amas de casa de Patito, y después te pasas a la reunión de Stay Free para adolescentes, ya que están con la regla, y después te pasas a la reunión de Ripley, ¿no? Y todo en 2 horas. Exacto, bueno, no en 2 horas, pero o sea, me refiero a que tienes que ser capaz, tipo, pum, este es el negocio, esto es lo que vamos a ver. Sí, y es difícil, o sea, no te lo voy a negar, es difícil, es una de las cosas que también me costó al inicio, ¿no? Cuando era practicante, tipo, yo empecé, como te contaba, viendo NABs, que son las Non-Alcoholic Beverage de Bacchus, o sea, las bebidas sin alcohol. Okay. San Mateo, Guaraná y Maltín Power. Y Maltín Power también fue un retazo, ¿ya? Nadie quería ver esa marca porque es me pasaba. Es que no sabes qué cosa es, ¿no? O sea, la gente no sabía qué cosa es. Y claro, hoy por hoy es un producto que está muchísimo mejor definido, ya tiene cuántos años en el mercado, pero te hablo pues de hace más de 10 años, ¿no? Claro, recuerdo que en mi casa la compraron solo porque salía como que en todos lados en ese momento y para probar, ¿no? Claro. Pero para compararla a nivel de investigación tenías que compararla con gaseosas, con refrescos, con energizantes inclusive, y era como, pucha, ¿qué data uso? ¿No? Entonces era un locón. Ya que hablamos de quitarte estos trapos mentales, también me pasó con Cristal. Bueno, a nivel personal fue una experiencia fuerte porque tuve que estar en una balacera por ir a ver los carnavales del Callao, pero Cristal venía muchos años trabajando en comunicación arraigada en el fútbol. Nuevamente, contexto 2015, 2015. O sea, pre-mundial, o sea, hoy ya hemos ido a un mundial, ya han pasado otras cosas, pero 2015, ubíquense ahí. La marca estaba muy asociada al fútbol y el fútbol lamentablemente era un contexto negativo en ese momento, ¿no? O sea, perder, malas experiencias con los jugadores, etcétera, etcétera. Entonces la marca estaba buscando qué otro espacio podía tener y lo que decían es, ok, ¿cómo es el fútbol a nivel cotidiano? Pues son las pichangas de barrio, ¿no? Entonces, o sea, cómo se vive el fútbol en el día a día son las pichangas de barrio. Vamos a ver qué otras cosas hay en el barrio, porque lo más cercano que podemos hacer es un salto de algo que esté en el mismo contexto. Claro, igual fútbol, pero enfocarlo de lado como... Sí, pero no era el objetivo ir hacia fútbol, sino me refiero a mantenernos en ese mismo contexto de nuestro consumidor. Okay. ¿De acuerdo? O sea, ese consumidor que se junta con sus amigos a ver fútbol o que se encuentran en un restaurancito o en un barcito, ¿qué más hace? Probablemente, ¿no? Sea el que juega pichanga. Exactamente. Entonces empezamos a investigar los barrios. Y uno de los espacios que encontramos en los barrios era las celebraciones de carnavales. O sea, ya pensando en qué otra cosa te cierra el barrio, ¿de acuerdo? Una cosa que cierra la cuadra es la pichanga. ¿Qué otra cosa cierra una cuadra? El carnaval, ¿no? O sea, la juerga, ¿de acuerdo? Claro. Y la gente literal pone una cosa acá y pone otra cosa acá y se acabó. Y ahí es la fiesta. Y en los carnavales es así. Entonces, nos repartimos los carnavales de todo el Perú. Y como yo era la baby en ese momento, a mí me tocó la del Callao. A los demás le tocó, vamos al de Cajamarca. Claro, pero yo era la nueva, ¿no? Entonces a mí me tocó el del Callao. Y fue una experiencia locaza porque también tuve que salir de mis propios tabúes. O sea, a mí personalmente no me gusta mucho la cerveza, pero era
bueno, vamos, ¿qué Claro, quiere lo el que consumidor? ¿Qué les gusta? Y tú me veías ahí cheleando también. Ah, ¿no? porque tenés que ponerte O sea, en el mood, supongo, ¿no? o sea, no, igual obvio, tipo Claro. una, ¿no? O sea, para no desentonar, pero no me gustaba, ¿no? Entonces era como, ya, no importa, vamos con todo. Y a escuchar a la gente y ver cómo bailaban, cómo se divertían. El rol de la familia era increíble porque durante el momento del carnaval la familia se extendía. Tu familia ya no era solamente los que estaban aquí en tu casa, sino era, claro, tus vecinos que entraban también a tu casa, oye, préstame el bañito, no sé qué, Claro. ¿no? Y normal, y todos contentos y todos felices. Entonces fue una experiencia para mí también muy rica el poder vivirlo así. Yo nunca había vivido en un barrio, digamos. Entonces poder ver ese tipo de comunidad, ese sentir de colectividad, o sea, sí como te digo, te cambia la forma de pensar, y te destraba, ¿no? Esto que también lo encontraba en comunidades nativas. ¿Por qué? Porque en las comunidades nativas la familia lo ven de forma extensa y todos tienen un solo líder, que en este caso es el líder de la comunidad. Entonces empiezas a observar y abrir los ojos, claro, y ver las cosas distintos, ¿no? Y el pensar, ok, no es que tu familia esté mal tampoco, ojo, sino es que son diferentes formas de vivir. Exacto. ¿No? Ala, pero qué loco cómo te tienes que ir como a ese punto para entenderlo, ¿no? Como a veces pasa que, o sea, también, ¿no? Pongo un ejemplo mío, como, ok, ya yo trabajo diseño y es como, hasta cierto punto me pongo en el lugar del consumidor, ¿no? Como que hasta cierto punto. Pero ya cuando ves como que cuestiones de comunicación o ya campañas, es como literalmente tienes que ponerte, o sea, ser súper cercano. Exacto. Al consumidor para entenderlo. Qué genial. Y ponerte ese chip. Ponerte ese chip. Más Uh-huh. adelante me pasé al equipo cualitativo y ahí sí yo sentí como que el mundo se abrió mucho más, ¿ya? Uh-huh. Porque en el equipo cualitativo la óptica era, tenés que analizar la dinámica, la persona. Muchas uh-huh. veces pasa que alguien quiere quedar bien, ¿no? Uh-huh. O sea, siempre, claro, el entrevistado va a llevar sus propios tabúes, ¿no? O sea, cuando tú le dices, oye, voy a ir a tu casa y quiero conversar contigo, uh-huh. limpian la casa, claro, ¿no? O sea, ordenan todo, claro. Quieren quedar bien y es difícil que te digan cosas como, a ver, súper profundas. Sí, no, o sea, tienes que saber manejarla, cómo darle la vuelta, qué preguntar, qué observar, qué cosas te llevas a nivel de los ojos y qué cosas te llevas a nivel de lo declarado, okay. ¿no? Por ejemplo, uh-huh. Unas preguntas que a mí me encantaban hacer a las amas de casa era, primero le preguntabas, ¿cómo te ves como mamá, por decirte? ¿No? Uh-huh. Y te decían, sí, yo soy una mamá gallina, ¿no? O sea, toda la descripción de la mamá gallina, protectora, me preocupo mucho por mis hijos son mi mundo, la. Y después le decías, ¿y qué pasaría si le pregunto a tu hijo? ¿Cómo crees que te describiría como mamá? ¿No? Okay. Claro. ¿Cómo? Y de pronto, no, yo soy una mamá tirana. Soy una mamá exigente para ellos, no sé qué. Entonces, es con pinzas, ¿no? Porque se pueden sentir como ofendidos si es que las preguntas van como por otros lados, ¿no? Claro. Depende de la marca. No, y lo divertido es después preguntárselo al hijo. Ah, ok. ¿Cómo la describes como mamá? Uh-huh. Y es lo caso, porque voy a seguir este ejemplo. Te puede pasar que el hijo te diga, mi mamá es la mejor del mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre está preocupado de que yo tome agua. Y la mamá como, ¿what? ¿Me entiendes? O sea, ni siquiera se había dado cuenta de que eso era importante para su hijo, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y si está el esposo también, ¿no? O sea, empiezas a ver esas dinámicas. Si tú le preguntas a alguien que estás entrevistando, ¿quién es el jefe de tu familia? Todos te van a decir yo, ¿no? Yo soy el que manda, ¿no? Pero luego observas la dinámica y observas... el comportamiento también. Claro. ¿Quién se desvive por quién? ¿No? ¿Quién hace que... me ha tocado entrevistar amas de casa donde inclusive el líder de la familia era el hijo,
O sea, porque puede pasar, ¿no? O sea, sobre todo en familias cuyos hijos ya pasan los 30, por ejemplo, el hijo toma el rol o la hija toma el rol de ser el líder de familia, ¿no? Es bastante de ver también comportamientos físicos, o sea, corporales, ¿no? Total. ¿Y eso te lo enseñan en la carrera? No, no Solo te lo aprendí enseñan en la carrera. O sea, cuando yo estudié, sí llevé cursos de psicología y llevé cursos de comportamientos del consumidor, que fueron buenísimos. Ahí también tuve un profe, Carlos Dulanto, si estás viendo esto, siempre en mi corazón. Pero, de verdad, cuando entré ya a trabajar, tuve la suerte de tener unos jefes increíbles, jefes como Almada Alcázar, jefes como Angie Chanamé, como Héctor Navarrete, que eran psicólogos de profesión. Mi director cualitativo es antropólogo. Hoy, de hecho, está trabajando en Dubái. ¿Ya? Wow. ¿Y qué pasa? Ellos me enseñaban muchas cosas y me daban libros. Me dieron libros de Carl Jung, el que he tocado en clase. Me he leído su libro, el que habla de las personalidades. Me acuerdo que mi director, cuando yo estaba peleando por ascender a analista, me dijo, bueno, léete este libro. Y me dio el título, que se llamaba Antropobiología de la Conducta, de Fernando Silva Santisteban. Un libro de un peruano, okay. Y me dijo, ese libro cambió mi vida y me hizo querer estudiar antropología hace muchos años. Y es de un peruano, así que lo mínimo que deberías hacer es leerlo. Y yo, bueno, lo buscaremos. Era un libro que solo estaba en el Banco Central de la Reserva. Y tuve que irme al centro de Lima, convencerlos, quedaban solamente 10 unidades, llorar, conseguirlo. Y era un libro que a mí también me cambió la vida porque empieza a contarte cómo nuestra biología afecta nuestra conducta y viceversa, y cómo nuestra conducta afecta luego nuestra biología. Es bien chévere, ¿ya? Por eso se llama antropobiología. y de hecho habla de los memes, por ejemplo, o sea, en el concepto central de un meme, no en lo que hoy es un meme, por si acaso, ¿ya? Pero hablaba de muchas cosas y lo que más me gustaba era esto, ¿no? Cómo realmente nosotros vamos afectando nuestro entorno y nuestro entorno nos afecta a nosotros y nuestra sociedad también nos afecta. Claro, o sea, desde cómo nuestras cuerdas vocales evolucionaron de esa manera, ¿no? Después, bueno, hace poco salió también una serie de libros que empiezan con el de Sapiens, que me parece alucinante. Si pueden, léanlo, por favor. Es muy chévere. Y que te cuenta también un poco de esto, ¿no? De cómo nuestro cuerpo va cambiando. Es tener como bastante habilidad blanda como para esto. No, y estudiar y entender. ¿Ya? Más adelante, cuando pude irme a estudiar a Inglaterra, quise llevar un curso de neurobiología. Y ahí es como que todo empezó a complementarse mejor y era, claro, pues, es que el cerebro se desarrolló así e hizo esto. Todo tiene sentido. No, sí, esta computadora sí está bien hecha. Entonces, entender un poquito más eso, ¿no? Y yo me llevo capsulitas de eso a las clases, ¿te ha pasado? Que yo me he puesto a hablar del cerebro, de las decisiones. ¿Cuál es la parte que compra? Claro. ¿Cuál es la parte pensante? Sí. ¿Por qué compra? ¿Por qué nuestro corazón nos mueve? ¿No? Supongo que la mayoría de marcas va como a esa parte, ¿no? A la parte impulsiva. Sí, claro. Es que la emoción te mueve el 75% de las decisiones. Entonces tienes que estar ahí. Casi 80%. Ya. Entonces tenemos que estar ahí. Después de esta experiencia como con estas marcas que tuviste en Kantar, ¿cierto? Fue cuando ya comenzaste a trabajar con el Brand Lab como ejecutiva de cuentas. Sí. Lo que pasa es que a mí siempre me ha parecido que uno tiene que ir por más, ¿de acuerdo? En Kantar tuve una experiencia hermosa, gente, como te cuento, muy linda, pero yo quería seguir creciendo, ¿ya? Lo que pasa es que como había estado antes 4 años en otra carrera, yo tenía como ese sentimiento muy de esos años no pueden haber sido perdidos. Me han servido un montón porque ahí también llevé cosas de ingeniería, genética y otras vainas, pero no puedo perder tipo mi lapso profesional, ¿manjas? O sea, tiene que haber sido una experiencia que solo sea positiva y no negativa en ningún aspecto. Porque yo estoy muy orgullosa de todo ese tiempo allá, aprendí muchísimo. Pero no quería tipo
quedarme atrás. O en desventaja. Exacto, estaba siempre buscando cómo crecer. De hecho, yo llegué al puesto de analista, todo esto que te cuento de antropología y demás, fue para eso. Llegué al puesto de analista pasando por alto, digamos, el ser practicante pro y el ser asistente. Yo dije, no, yo quiero ser analista y voy a postular para ser analista. Y me leí el manual de funciones y empecé a hacer todo lo que hace un analista y después pedí que por favor me dejen postular. Porque estabas preparada. Sí, o sea, era como, tengo que hacerlo. Investigué qué hacía el practicante pro, ya estaba recontracheck con eso. ¿Qué hacía el asistente? También. ¿Qué hacía el analista? Y empecé a prepararme para poder ser analista. Me volví champion de tracker, hice muchas cosas. Postulé para ser analista, lo logré. ¿Ya? Me hicieron otro examen, otra presentación, otra evaluación, Y después de ser analista, ya pasó todo lo que te conté, pero yo quería ser ejecutiva. Era como que no me puedo quedar aquí, ya pasó un año, ya tengo que ser ejecutiva. Qué chévere. Entonces, que te hayas puesto como que metas, sí, así como que de acá a un año voy a hacer eso, de acá. Sí. Y eso es importante, ¿sabes? Sí, o sea, mucha gente siempre está pensando, de aquí a 10 años quiero lograr o esto. Incluso ni siquiera lo piensa. O sea, yo he conocido personas como que están en cierto puesto y es como, le pregunté qué tal y como no, o sea, me dicen, les digo, no, hasta ¿cómo te ves, no sé, en esa empresa? No, sí, o sea, yo me voy a quedar todavía. O sea, y no lo ven como que, ok, ¿cuánto tiempo te vas a quedar? O ¿cuál es el siguiente paso? Y a veces como esperan que el ascenso llegue en vez de como ellos tal vez buscarlo. Exacto. Cuando las personas o las cabezas de arriba no están pensando en, ok, ¿qué está haciendo bien? O sea, sí están pensando como en que, pero no es como que esté pensando como en subirlo, sino si es que esta persona realmente lo busca o lo pide de cierta forma, es como que hay ella más probabilidades de que esta persona se dé cuenta, ¿no? Sí. Es que no puedes estar cómodo. Y justo ayer lo conversaba con alguien de mi equipo y yo creo en eso. O sea, cuando tú estás cómodo, te quedas. Te estancas, en sea lo que sea, ¿ya? O sea, puede ser hasta todos los días le doy la vuelta corriendo al parque, ¿ya? Y nunca corres más de ese parque porque estás cómodo corriendo solo tu parque, ¿de acuerdo? O sea, no es solo a la carrera profesional, quiero decirlo, claro. Es a la vida. Entonces, yo un poco lo que hacía, porque mi papá sí fue bien contundente conmigo y me imagino que mucha gente siente esa presión, ¿ya? Pero a mí mi papá me dijo, cuando me cambié de carrera, me dijo, está bien, vas a cambiarte de carrera, pero te voy a decir 2 cosas. La primera, tienes que estar entre los 20 primeros puestos si quieres que yo te pague la carrera. Y la segunda... 20 primeros puestos. Ya. Me gradué segundo. Wow. Y me dijo, y la segunda, después de que te gradúes, en 10 años tú tienes que llegar a ganar 10.000 soles. Y eso póntela como meta tú. ¿Ya? Y yo... Ok. Sí, ya está bien, lo haré. Y bueno, en el camino mi papá falleció, pero yo sí tenía como que esa promesa, mañas, tipo, no, yo le dije que lo iba a hacer. Claro, y entonces, exacto, y lo voy a hacer. Y además estaba el hecho de que dije, ok, esta es tipo la meta, pero si tú ves la meta de aquí a 10 años, te va a parecer imposible. ¿Me entiendes? Claro. Entonces lo que yo hacía era ponerme metas anuales. Inclusive con mi flaco, ¿ya? Hacemos workshops de pareja y nos ponemos metas para el siguiente año, te lo juro. Ahí voy cumpliendo varias ya de las de este año. Entonces, yo creo que la clave es esa, mañas, tipo, te separas y empiezas, ok, esto es tu gran sueño, tu montaña, ¿no? Pero ¿cómo vamos subiendo? Claro, es lo que siempre recomiendan. O sea, si tienes como una tarea grande que hacer, repártela en varias chiquitas porque es más fácil de hacer como que... O sea, una pequeña cumplir cierta parte y hace que ya combinados... Y vas avanzando. Y si tu montaña no se llega en los 10 años, pucha, llegas a los 11. ¿Me entiendes? Claro, ya estás aún... O sea, y es más fácil ir exigiéndote algo alcanzable que algo... Es más sostenible. Enorme, exacto, en el tiempo. Crecer así que de la nada. Sí. En el año 9 para 10, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo era analista, como te contaba, y quería ser ejecutiva. En mi cabeza estaba ser ejecutiva en Kantar. Los puestos son súper establecidos. ¿Ya? Es pre, pro, asistente, analista, ejecutivo, ejecutivo junior, ejecutivo senior, manager, director, CEO. ¿Ya? Wow, entonces estaba todo así, la escalera clarísima. Entonces yo, bueno, toca ejecutiva.
postulé, y todos me decían, cálmate. O sea, el año pasado eras practicante. Quédate quieta. Claro, es como que cálmate. Y me lo decían con la mejor buena onda. O sea, como te digo, yo a ellos los quiero muchísimo. Ya, los quiero muchísimo, les tengo mucho cariño. Entonces yo como que, o sea, sí, pero yo no, ¿no? O sea, pero yo no quiero quedarme como analista 2-3 años. Yo quiero ser ejecutiva. Siento que cuento con todo lo que se necesita. Y bueno, hice los exámenes, no siempre se gana, no los pasé. Y dije, bueno, no lo logré aquí. Así que buscaré otro lugar para ser ejecutiva. O sea, ¿me entiendes? ¿No? Era como, los quiero mucho, pero si ya no es mi lugar para seguir creciendo, pues ya no es. Oye, interesante elección, porque cualquier persona habría dicho, ok, ya, bueno, voy a seguir. Voy a seguir y me preparo cada 6 meses. O claro, no sé, ajá. O al siguiente año. Lo que me dijeron fue eso, un año más y después vuelve a postular. O sea, estás en buen camino, ¿no? Simplemente todavía no. Y yo, ok, está bien, muchas gracias. Y empecé a postular. Porque dije, bueno, o sea, lamentablemente yo no tengo el tiempo para mí que me estaban pidiendo. Claro. Y como te digo, los quiero mucho. Es más, todavía hasta el día de hoy trabajo con gente que conocí en esa época. ¿Ya? ¿Y no te costaba un poco como la idea de soltar como ya ese lugar, o sea, a las personas, el ambiente laboral? Sí, no. Ya, no sé si es porque de niña, por el trabajo de mis papás, me mudaba mucho. ¿Ya? Pero también había aprendido este tema de adaptarse, de buscar algo nuevo, de desprenderse. Mi día a día era ver cosas nuevas. Entonces decidí postular a ejecutiva, ¿no? Y mi meta era ser ejecutiva. Y lo conseguí. Entré como ejecutiva al equipo de Brand Lab. Cuando le dije a mi jefe, me voy. Es más, en Cantra había pasado todo el fallecimiento de mi papá. Me ayudaron un montón. Súper lindos. Cuando le dije, me voy, me dijo, ¿qué? ¿Por qué? Y yo, es que me voy como ejecutiva. ¿No? O sea, yo sentí en sus ojos ese, ¿por qué? Pero espérate. Y yo, tú sabes que soy impaciente. Tu feedback todo este tiempo siempre ha sido que yo soy impaciente y es uno de mis defectos, no lo voy a negar. ¿Ya? Y le dije, tú sabes que soy impaciente, entonces lo siento. Gracias por todo, pero adiós. Y me fui al equipo de Brand Lab con Lupi Gatti, una capa también. Todo el equipo de Brand Lab son unos capos oscuros. Yo tengo como el sueño de trabajar ahí, al menos, no sé. Bueno, ya no existe, ¿sabes? ¿No? Ahora se llama, bueno, todo el equipo que estuvo ahí se llama Madre, por si acaso. Pero muchos de ellos están en varias agencias muy buenas. Sí. Mucha razón, porque yo lo vi como hace, no sé, un par de años y como que tenía ese dicho de trabajar como en una agencia. Ahora ya he trabajado como en una agencia pequeña, pero es como que tenía esto. Más que nada cuando nos mandaste a hacer ese benchmark larguísimo de 40 agencias, creo. Tienen que saber en dónde se mueven. y de ahí como que los dejé de ver, dije, qué raro. Y ya sí, como es por eso, ya no existen. Sí. Pero yo tuve la suerte de ser parte de ese equipo, pero el cambio ejecutiva también me costó. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo venía de hacer cosas, de ir al campo, de salir, de hacer los análisis. Y como ejecutiva, tu rol es totalmente distinto. Tu rol es más coordinar, enviar la información, asegurarte que tu cliente esté contento. Y me aburría. ¿Ya? De verdad, me aburría. A los 2-3 meses me senté con mi directora y le dije, Lu, estoy aburrida, no puedo más. Necesito que me usen. Literal. Le dije, o sea, mira, todo esto chévere, porque inicialmente me querían dar solamente 2 o 3 cuentas y después tenía ya tipo 8 o 9, pero aún así yo sentía que me aburría. O sea, te aburría no como que de que no, o sea, te falta tiempo a hacer cosas, sino que es que él era como monótono. Algo monótono, ya, claro. Con el respeto de la chamba de todas las ejecutivas de cuentas. A mí personalmente no me llenaba, ¿ya? Porque mi cabeza ya estaba acostumbrada a estar pensando. Claro. ¿Ya? Yo siempre digo, a mí me pagan por pensar. y hasta ahora lo digo, a mí me pagan por pensar. Entonces, era como, no sentía que estaba pensando, ¿no? Entonces,
hablé con ella y ella me dijo, bueno, la verdad es que yo siento que tú tienes madera para ser planner. Yo no sabía qué cosa era un planner, ¿no? Mi mundo era esta escalera que te dije. Claro. Entonces me dice, yo siento que tú puedes ser una muy buena planner. Y me empieza a explicar. El planner es un rol que se encarga justamente de ser ese nexo entre entender el mercado, entender las tendencias, entender el contexto y un poco dar las grandes directrices a los creativos de, oye, por aquí o por aquí, ¿no? Y el creativo lo que hace es ya, transformar eso. Y el creativo lo que hace es transformar eso en una idea y una forma de comunicarlo, ¿no? Entonces ella me dijo, yo creo que tú puedes ser una buena planner. Y yo, perfecto, úsame como planner. Y me empezaron a dar tareas, no existía el puesto de planner en BrandLab, ya. Me empezaron a dar tareas como que de planner y me encantaba. Ya, al equipo le costó al inicio esa figura porque como no existía, no era parte de la dinámica de su chamba. Era distinto. El tener a alguien que no era diseñador, porque para esto el equipo pensante eran los diseñadores, con características muy particulares a nivel de perfil, ¿no? Eran todos muy analíticos, muy capos. Lo cual es difícil. Sí, en un diseñador sí. Entonces les costaba que de pronto... Porque eran funciones que no le competían de cierta manera. Claro, era como, ¿por qué alguien de cuentas está haciendo esto? Claro. Oye, qué chévere esta info. ¿Me sirve? ¿Me ayuda? Sí. Pero como que así, ¿no? Entonces, 3 meses después, soy muy impaciente, 3 meses después, le digo, sí me gusta ser planner, quiero ser planner, dame un puesto de planner, por favor. Porque no quiero que en mi CV figure como ejecutiva. Quiero que figure planner. Y Lu me dice, Moni, no tengo el puesto todavía. O sea, tú te puedes quedar haciendo estas funciones porque me encanta la chamba que estamos haciendo, es nueva para todos, ¿no? Estamos haciendo cosas chéveres, pero no tengo ese headcount, ¿no? Ten paciencia. Espérate un año. Sí. Y yo, rayos. Bueno. Exacto. Entonces, después de eso... ya vi por dónde va. Exacto. Después de eso yo le dije, bueno, muchas gracias, con todo tu cariño y amor voy a empezar a postular porque yo sí quiero ser planner. Me encantaría ser planner aquí. Quizás no en BrandLab, pero en Circus, porque BrandLab pertenecía a Circus Grey, ¿no? Y me dice, bueno, vamos a ver si se abre una vacante. Claro. Y yo, eso es muy vago. Dame fechas. Yo soy loquita tiempos. Es muy abierto. Claro, como que se abre una vacante... ¿Cuándo? Puede pasar a un mes o 5 años. Claro, entonces yo dije, Empecé a postular y tuve la suerte, porque de verdad esto es suerte, de encontrar al equipo de Always On, que en ese momento estaba buscando ejecutiva. ¿Ya? Ojo. Y yo voy a una entrevista para ser ejecutiva, pero como ya me habían dicho que aquí no había el puesto, yo dije, ok, una opción es cambiarme de agencia y ver si en otra hay otro espacio que sí se abra, ¿no? Y Always On tenía la particularidad en ese año de estar empezando a crecer, ¿ya? Entonces dije, ok, esta agencia pequeña va a ser más fácil que se abran vacantes para otras cosas que en una agencia grande, ¿no? Que ya está todo el mundo contratado. Entonces dije, ya, voy a postular. Y postulé al puesto de ejecutiva. Y en mi entrevista, que fue una entrevista con las dueñas, con Paola Dongo y con Gitela Vitalino, yo les cuento esto, ¿no? Les digo, miren, chamba como ejecutiva te la hago bien, estoy manejando ahorita el doble de cuentas que debería, así que no te preocupes, pero la verdad, honestamente, mi corazón quiere ser planner. O sea, eso es lo que yo estoy buscando. Y recuerdo que Pau e Itala se miran y Paola dice, bueno, entonces lo sentimos, pero no te podemos contratar como ejecutiva. ¿Ya? En mi cara. Y yo, bueno, muchas gracias. Y yo literal pensando, ya sé dónde está la puerta, no se preocupen, gracias. Y yo, bueno, muchas gracias. Y de pronto dicen, no, es que queremos que seas nuestra planner. Wow. Y yo, ¿en serio? Y justo se habían quedado sin planner. Su planner les había renunciado unos días antes. Pucha, y ellas, claro, pero ellas, o sea, yo no sabía que eso pasaba, ni siquiera habían publicado de que estaban buscando planner todavía, ¿ya? Entonces, y yo como que, ¿en serio? Sí. Y wow, y ahí mi vida cambió. Wow, pero buscaste la oportunidad porque cualquiera diría, bueno, paso a una agencia grande,
entre comillas diría retrocedo porque es una agencia pequeña, pero no tiene por qué ser así. No. O sea, siento que tú te armaste como tu propia línea de carrera y me parece genial. Sí, de verdad, en Always On las cosas cambiaron mucho. Como te digo, una agencia pequeña tiene la ventaja de ser un poco un lienzo en blanco. Entonces, con el equipo fuimos construyendo cosas. Yo ahí entré como planner y era planner y analista. Encima tuve un accidente, ellos todos lindos me esperaron. Y yo entré a trabajar en silla de ruedas, me decían Wally. Y empezamos a armar el equipo de analítica primero. Luego nos dimos cuenta, bueno, con las dueñas también vimos de que yo venía de investigación de mercados y que podíamos empezar a ofrecer servicios de investigación. Desarrollé el equipo de investigación de mercados, proyectos de investigación para los clientes y de pronto ya no tenía equipo de analítica, sino también equipo de investigación. Ellas fueron súper lindas y un poco como que se dieron cuenta de mi perfil y de esta, vamos a llamarle así, hambre, ¿ya? Hambre por crecer. Sí. Y me dieron la oportunidad y me ofrecieron el puesto como directora de planning, justamente después de haber logrado todas estas cosas, ¿no? Traer más clientes, etcétera, etcétera. Pero tú le hiciste todo por... Sí. Y entonces ahí crecimos juntos, ¿no? Era como que la agencia está creciendo y su equipo también. Porque no solamente a mí, sino también a todo el equipo le han ido dando oportunidades para crecer. Entonces me dieron el reto de directora de planning, como te digo, ya con el equipo analítica, con el equipo de investigación de mercados, hacíamos cosas diferentes ya como agencia. Inclusive trajimos clientes desde estos servicios para que luego vean la parte de social media, porque aquí el foco era más hacia comunicación, no tanto hacia estrategia de marca como Brand Lab, ¿no? Sorry que te interrumpa. Dale. Ahí, ¿cuáles fueron como las marcas más resaltantes que viste o las campañas? Ya. Ok, seguimos entonces con Always On. Bueno, ahí tuvimos, en Always On me agarró la pandemia. ¿Ya? Primero estuve en silla de ruedas y después, justo cuando ya empecé con muletas y a caminar, ¡pum!, pandemia. Y como agencia tuvimos primero el reto y la decisión, además, de como equipo no perder a nadie. ¿Ya? Y esa fue una decisión que yo siempre admiré mucho de las dueñas. No perder a nadie significaba hacer muchos recortes de otras cosas, pero no del equipo, ¿me entiendes? Muchas empresas prescindieron de gente, pero en la agencia no, ¿no? O sea, se decidió mantener a todo el equipo. Y parte del cómo lo logramos fue justamente hacer una reestructura de los servicios, de los costos que ofrecíamos, ¿no? Pero supongo que en pandemia todo se disparó, o sea, me refiero como a la comunicación de marcas, era solamente te tenías que ver por digital, ¿no? En pandemia, a ver, mi mamá se reía mucho porque yo vivía sola, pero por el lockdown me fui a casa de mi hermana. Yo tenía una perra y un gato y no tenía jardín. Y dije, no hay forma que me pase 2 semanas encerradas acá. No, me fui a la casa de mi hermana. Y mi mamá y mi hermana como que me decían, oye, no eres médico, ¿ya? Porque en pandemia trabajábamos casi que 24/7. ¿Por qué? Nosotros estábamos en una agencia de comunicación y veíamos marcas como Gap, Kipling, Banana, Topi Top, por ejemplo, y la gente se volvía loca. Compraba un montón de ropa, compraba un montón de cosas y todos estábamos encerrados, pero querían que su polo llegue. ¿Ya? Entonces no habían deliveries y las redes explotaron, el sentiment se fue a un rayo en negativo y nosotros todos, o sea, yo era planner, como les conté, bueno, directora de planning ya en ese momento, pero todos nos pusimos inclusive a ver temas de monitoreo, cómo cambiábamos las cosas, planes de contingencia activados en ese momento. De loco. Y literal no dormíamos, ¿ya? No dormíamos. Entonces pasamos la ola de la pandemia y luego empezamos también ya a trabajar con nuevas marcas, ¿no? El equipo creció y llegó a nosotros un reto hermoso, ya que me preguntabas de ejemplos, que fue el reto de Porta, ¿no? Porta, como saben, una marca de mochilas, maletas. Bueno, imagínense cómo fue para ellos
el serio? estar en pandemia, claro. Como O sea, literal, si no hay colegio. O sea, no hay colegio, no hay viajes, ¿no? Entonces, mochilas y maletas, hello. Entonces, no habían estado pasando por unos buenos años y tenían el reto del primer back to school, ¿de acuerdo? El primer back to school, ella ¿Fue un año después oficial, o 2 años después? 2 años después, ¿no? 2 años después, Claro. me parece, porque fue como que híbrido, entrar y salir, pero ya el back to school oficial, que sí ya se retomaban las clases por fin, así ya 100% presencial, teníamos ese gran reto, ¿no? Y bueno, llegaron a nosotros y queríamos ver qué enfoque le dábamos. Y las ideas que se nos venían como adultos, voy a decir, eran muchas, ¿no? Sí, que vas a regresar a hacer estas cosas, no sé qué, no sé cuánto. Claro. Y de pronto uno de los creativos, que tenía hijitas pequeñas, conversa con ella y le dice, ¿qué esperas, ¿no? De tu back to school? ¿Qué cosa quieres? Claro. Y le pregunta, ¿qué vas a llevar? Porque estaba pues en este proceso creativo de ver qué hacíamos a nivel de comunicación. ¿Qué vas a llevar en tu mochila? Le dice, ¿no? Y su hija le responde, tiempo para ver a mis amigos. Ya, ¡pum! explotaron las cabezas. Y entonces nosotros originalmente estábamos pensando hacer toda una campaña la chica súper diferente. Es una niña. La niña. Sí. Una campaña muy diferente, pero me acuerdo que el creativo de esta campaña fue Giacomo Ferruso, que también tiene su podcast, dicho sea de paso, se llama Análisis. Y él propone justamente con su equipo darle la vuelta a esto. Nos vamos a hacer entrevistas y dijimos, ¿sabes qué? Hagamos algo tipo testimonios y dejemos que los niños contesten qué quieren llevar en su mochila, ¿no? Y la campaña se transformó en eso, en una serie de literal como entrevistas, ¿no? de recopilación de testimonios a los niños y los niños contando qué querían llevar en su mochila, ¿no? Y obviamente algunos te decían colores, cuadernos, ¿no? Claro. Y después le preguntabas, tipo, ¿y qué es lo que más te ilusiona de volver a clases, ¿no? Y era pues precisamente el ver a sus amigos, el reconectar, ¿no? Que el lado bastante emocional, ¿no? Sí. Y pudimos ver que efectivamente la pandemia fue dura para ellos también así, sí. ¿No? O sea, se perdieron muchas experiencias. Y si pensamos en los niños pequeños, o sea, imagínate un niño de 4 o 5 años. ¿Qué hacías tú a los 4 o 5 años? Aprendiendo está desarrollando. Sí, yo estaba trepando árboles. y de pronto imagínate no poder trepar un árbol, ¿no? O sea, estar en tu casa encerrado. Entonces, tus amigos, sin personas de tu edad, ¿no? Sí. En caso que no tengan hermanos. Sí. Pudimos sacar una campaña hermosa, ya, súper emotiva, por ahí si pueden la chequean, y la campaña al final fueron los mismos niños, ¿no? Que cliente, y no te miento, también algunos de nosotros dentro de la agencia, y me incluyo, estábamos como que, oye, ¿y qué pasa si los niños como que no nos dicen nada wow, claro, ¿no? nada iluminado? Claro. Y era como que no, tranquila, o sea, vamos a hacer estas preguntas, porque de todas maneras ha sido duro. De hecho, en el equipo los que tenían hijos pequeños también como que preguntaban, ¿no? Les preguntaron a sus hijos, yo le pregunté a mis sobrinas, y efectivamente la campaña fue muy, muy bonita. Sí, por ese lado. La marca estuvo muy contenta y de hecho el siguiente año regresaron para su siguiente campaña Back to School. ¡Wow! ¡Qué genial! Sí. Es muy importante poder dar este espacio de escucha. En la pandemia, el momento de seguir haciendo campañas era irse como por el lado emotivo de varias marcas. Porque todos estábamos pasándola. O sea. Fue duro. Sí, fue bastante duro. Y sí, o sea, creo que todos perdimos como que a alguien cercano o conocemos a alguien que perdió a alguien. Y el hecho de tocar como ciertos hilitos y que te mueva, por ejemplo, creo que Entel también tuvo esa campaña súper emotiva. Una campaña hermosa hicieron. Fue bastante importante, ¿no? Conectar con ese lado sensible de las personas. Así es. ¿Qué otra marca se te viene a la cabeza? Bueno, un reto lindo que también tuvimos fue en provincia, de hecho. Muchas veces se habla de lo que ocurre a nivel nacional o Lima, ¿ya? Pero centralismo. Sí, centralismo. Pero nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con la Universidad Católica San Pablo,
algo, por ejemplo, que yo aprendí mucho en Always On fue inbound marketing, ¿no? Y el inbound es bien bonito porque tiene este enfoque de no voy a pensar en mí como marca, sino voy a pensar en ti como consumidor. Y qué necesitas tú, ¿no? Y esa generación de contenido de valor alrededor justamente del consumidor es lo que te arma tu estrategia de inbound. Es bien bonito el inbound marketing. Entonces, hicimos primero una investigación, ¿ya? Yo fui, me acuerdo... Esta universidad está en Arequipa, correcto, sí, perdón, la Universidad Católica San Pablo de Arequipa. ¿Ya? Yo fui, primero hice un workshop con el equipo de marketing, con el equipo comercial además, todos los que venían en la parte de admisión, para entender qué querían ellos, ¿no? O sea, qué se imaginaban, cómo lo trabajaban además, cómo era el flujo, digamos, de funciones que ellos tenían. Después conversamos con la gente, con los alumnos, entrevistas, hicimos muchas entrevistas en profundidad a los alumnos y después también hablamos con los papás, que son los que son los que van a pagar finalmente, ¿no? Claro. Entonces hicimos focus groups con los papás, pero hubo un público en particular que es el que llamó mucho mi atención, que era el público va a sonar gracioso, de provincia, ¿ya? ¿Por qué? Porque así como aquí a Lima viene mucha gente a estudiar, pues a Arequipa también van personas a estudiar, ¿no? Personas que viven en Puno, que viven en Tacna, Huancavelica, o sea, en zonas un poco cercanas, se van a Arequipa, porque obviamente el costo de vida es diferente, ¿no? que venir de acá a Lima, pero además porque están cerca a su familia, ¿no? Entonces, digamos que el fin de semana pueden ir y regresan, ¿no? Es mucho más económico. Entonces había este público que podía ir a estudiar a Arequipa. Y lo gracioso del asunto, lo diferente del asunto era que estos padres tenían pues muchísimos miedos, ¿no? O sea, a ver, sabemos que en provincia las familias son muchísimo más unidas, claro, ¿no? Hay todo este sentir colectivo, cercano, todo el mundo se conoce. Sí. Entonces, dejar que tu hijo, tu hija salgan, ¿no? Y se vayan a otra ciudad, o sea, despierta como muchos miedos y ansiedades totalmente comprensibles, ¿de acuerdo? Entonces, conocer a estos padres, conocer qué necesitaban y las preguntas que ellos tenían nos hicieron trabajar en contenido totalmente diferente, ¿ya? La mayoría de universidades X, que ustedes googleen, lo que sea, la información que te van a poner en su blog es ¿por qué estamos en el top de universidades? Carreras mejor pagadas. O convenios en el extranjero. Convenios en el extranjero. Que, ojo, es contenido que la Universidad Católica San Pablo también tiene, pero vamos a llamarlo contenido higiénico, ¿de acuerdo? Si queríamos subir a un contenido hub y hero y de alto valor, pues teníamos que hacer algo más. ¿De acuerdo? Y es en este target donde ya llegamos a este contenido totalmente diferente, porque empezamos a sacar artículos de zonas seguras para vivir en Arequipa. Costo de alquiler, claro, de como departamentos. Darles la confianza o darles como esa información que necesitan porque quieran o no, es igual otro costo que... Artículos hasta de cómo funciona Airbnb, para que tu hijo pueda tener un lugar, o sea, con la recomendación tipo de, oye, consigan un Airbnb, vengan, ¿no? Se instalan ahí unas 2 semanas mientras encuentras la habitación para tu hijo, ¿no? Entonces, consejos de este tipo eran realmente súper valorados y esos artículos que nosotros pensamos que, o sea, los hicimos porque sabíamos que los papás los querían, pero pensamos que no iban a tener tantas vistas, la verdad, ¿ya? Pero explotaron. Que es un contenido que uno dice, ok, ya no te estoy diciendo matricúlate en la universidad, pero no tiene por qué ser así, pues, ¿no? Exacto. Pero si van por el lado de, me gana la confianza del papá, le hago saber al papá que su hijo va a estar en un lugar seguro. Exacto. Le doy como estos costos que tendría si se muda y de esta manera como que consigo al menos que puedan abrir su mente, que vayan, ¿no? Sí, y esta universidad además es una universidad que tiene una formación en valores, ya que es algo que así nomás no muchas universidades lo hacen, o sea, que tienen literal cursos orientados a ética, a valores, y la misma universidad es también tipo un poco estricta en ese sentido, ¿no? Tienen códigos de vestimenta, o sea, son como
también un poco tradicionales, vamos a decirlo así, pero eso es algo que lo transforman en una fortaleza, ¿no? Que quizás para nosotros suena claro, pero raro. Se con los papás. Correcto, no, y con lo que estas personas estaban buscando. Y lo usaron como ventaja competitiva, porque ¿qué pasa? La otra universidad que también es conocida, y no voy a decir el nombre, ya, en Arequipa, está ubicada en una zona que está cerca, por ejemplo, a los pubs, a las discotecas, a los restaurantes, ¿no? Y esta otra está en una zona como mucho más residencial, más tranquila. Entonces le dieron la vuelta a eso y empezaron a justamente mostrar, oye, zonas seguras. Mira, estábamos en los distritos seguros, ¿no? Tenemos restaurantes de este tipo. Mostraban los restaurantes donde había menú, los precios. O sea, era como, señor, tranquilo, su hijo va a estar a salvo. Claro, su hijo va a estar a salvo. Entonces, eso incrementó, de hecho, la cantidad de inscritos en este perfil. O sea, ellos tenían 3 perfiles, no voy a decir los otros por tema de estrategia, pero existía este perfil de alumnos de provincia, ya así se llamaba. Y este porcentaje estaba pues en un porcentaje relativamente bajo y flat, o sea, siempre era como la misma cantidad. Claro. Y con este contenido se incrementó la cantidad de alumnos que venían de este perfil. Qué chévere, ¿me entiendes? Porque es algo que tú bien dices, puede ser negativo como para los jóvenes, claro, pero tú tienes que pensar en cómo ver qué es lo que tienes y ponerlo como en una ventaja. No, y además, a ver, el joven que luego quiere salir lo va a hacer. Claro, o sea, yo también he sido joven. Claro, obvio, pero era como darle esa visión para que justamente los papás les llame la atención. Es genial. Y ahora actualmente como brand manager en Alto Mayo, ¿cuáles han sido tu experiencia? Bueno, Alto Mayo también ha tenido un reto muy bonito. ¿Ya? Yo he estado viendo comunicación en la marca hasta justamente mediados de este año, hasta el lanzamiento de la última campaña. Hoy estoy en innovación, pero el reto que teníamos a nivel de comunicación era interesante, ¿ya? Porque Alto Mayo es una marca que está en la mesa de los peruanos desde hace más de 20 años. Y cuando conversaba con jóvenes, por ejemplo, no la conocían o la conocían como una marca de sus papás. ¿De acuerdo? O sea, sí, la conozco, pero es una marca un poco vieja, sí, ¿no? Es de mis papás. La comunicación de la marca, además, a lo largo de los años había mutado bastante. O sea, si tú ves los primeros comerciales, son súper ligeros, divertidos. Hay hasta uno de unos señores que están jugando ajedrez con unas tortuguitas, ¿ya? O sea, eran como muy, muy amenos. Y de pronto con el tiempo se habían vuelto más solemnes. ¿Ya? Y tenías una comunicación en Alto Mayo. Diplomática. Sí. ¿No? Claro, porque ¿no? salía esa vocecita de... Sí, literal de en Alto Mayo, las cosas, no sé qué. Como no sé experiencia. Sí. Y teníamos este reto de hacer la marca más cercana, ¿ya? Y no era un reto solamente de mensaje, sino también de punto de venta. Entonces, primero empezamos a ordenarnos, hicimos un trabajo muy chévere con las agencias con las que chambeamos hoy en día, de poder decir, ok, este va a ser nuestro nuevo brand persona, esto va a ser lo que queremos comunicar, y le hicimos un back to basics pero moderno, ¿ya? O sea, dijimos, estas son todas las asociaciones positivas que tiene la marca, porque cuando hacíamos focus y todo, la gente nos decía, no, es que Alto Mayo, la selva, la naturaleza, siempre lo pedían. Y el año pasado nosotros sacamos una comunicación muy rica y muy appealing, a nivel de sí, que el producto era buenísimo, pero no era una comunicación pues que se centrara en lo que la marca siempre había sido. ¿De acuerdo? Entonces, quisimos hacer justamente este back to basics, como te digo, ¿no? Y regresar la marca a lo que le hacía Alto Mayo, pero trayéndola al 2024. Claro, ¿no? las tendencias. Exactamente. Y entonces pudimos hacer un trabajo muy bonito este año, ¿no? Tenemos la campaña al aire, dicho sea de paso, la naturaleza nos inspira. Y lanzamos justamente esta campaña
que inclusive desde la música ya te habla de alegría, te habla de movimiento y le habla a todos los públicos además, ¿no? Públicos jóvenes, un público más fresco. Alto Mayo supongo que tiene como varias personas, ¿cierto? Así es, claro, porque tenemos productos para diferentes tiers, ¿no? Y para diferentes perfiles, porque el café es como el vino. Entonces, tenemos productos para cada paladar, digámoslo así. ¿Y así hubiera como solamente un producto, igual pueden tener varias personas? Sí, correcto. Claro que sí, claro que sí. Pero en este caso como que tratamos de llegar a los diferentes gustos, ¿no? Los diferentes perfiles y también diferentes bolsillos. Una de nuestras metas como marca y la razón por la que nace, de hecho, Alto Mayo, es por buscar democratizar el café. ¿Ya? Hace más de 20 años nosotros éramos un país productor de café, pero cuya marca principal consumida era una marca extranjera. Entonces, a los dueños, que eran agroexportadores, no les gustó eso, ¿no? Y dijeron, a ver, el Perú es un mendigo sentado en una silla de oro y somos productores de café, que estamos tomando café de afuera, no puede ser posible. Entonces, crearon la marca, pero además con este objetivo de que sea un café al alcance de todos. Accesible. Así es. Y nosotros fuimos los primeros en sacar, por ejemplo, estos formatos. Por eso te decía que no es solo comunicación, ¿ya? Sacamos estos formatos de sticks. Claro. Y hoy por hoy tú puedes encontrar el mejor café a $1.20 en un mercado. ¿Me entiendes? A $2.50. E inclusive tenemos uno a $1. Y para provincia tenemos un SKU especial que llega a los 80 céntimos. Entonces, tener esa cercanía no solamente tenía que ser a nivel de producto, ¿no? Que ya lo estábamos logrando, ya lo teníamos así. Hoy tenemos la línea líder, pero llevarlo también a la comunicación, ¿no? Y que se sienta algo como muy cercano. Y siento que este año ya hemos puesto esa semilla, hemos sacado además también nuevos productos, me han puesto en innovación para hacer otras cosas distintas. Y eso se logra a lo largo de los años, ¿cierto? Correcto. O sea, lo de la comunicación, supongo que ya tú inicias algo ahora, pero es como para ¿1 año, 2 años? O sea, no, tú trabajas posicionamiento en muchos años. Sí, claro. Sí, precisamente por eso fue que quisimos aprovechar lo que ya estaba bien posicionado en Alto Mayo. ¿Me entiendes? O sea, qué cosa la gente ya decodificaba para seguir construyendo alrededor de eso, claro, y no dejarlo, ¿no? Y poder tener a la marca en donde la gente la tiene. Y es que Alto Mayo es un lugar hermoso, ¿no? Entonces un poco mostrar eso, mostrar la naturaleza y quiénes somos. Supongo que estas grandes decisiones de cómo las toman dentro de la empresa. O sea, cómo, por ejemplo, tú supongo que te das cuenta de qué es lo que tú crees que puede ser mejor para la comunicación de Alto Mayo. ¿Cómo le explicas eso como a los dueños o cómo a manera de equipo se organiza? Bueno, primero es una empresa grande, consumo masivo, claro, pero al mismo tiempo somos una empresa familiar, ¿ya? Y cuando tú trabajas en una empresa familiar, es casi igual que trabajar con un emprendedor en el sentido, y tú eres emprendedora, en el sentido de que la marca es su bebé, ¿de acuerdo? Hijito. Sí, exacto. Entonces, primero hay como una fase interna, si lo queremos llamar así, en la cual yo puedo tener una idea, la converso con mi gerente de marketing, ¿no? Ella también es una capaza, entonces le damos la vuelta, ¿no? O a veces ella tiene una idea y le damos la vuelta juntas, ¿no? Entonces es como, primero pasas el proceso de como área, ¿no? Tener claro el norte que quieren tomar, la validación de consumidor, la información correcta, ¿no? La data que te sustente de que efectivamente ese es el camino. Luego vas a tu gerencia general, ¿no? Es como un trabajo medio político, ¿ya? Porque tienes que ir convenciendo a todos sus stakeholders internos. Claro, claro. Contárselo a la gerencia general, que esté también en el mismo barco. Probarlo. A también, los directores. ¿no? Sí, o sea, a veces puedes probarlo, como te digo. Muchas veces nosotros hacemos eso ya previamente, ¿no? Lo validamos con consumidor, como te decía, probar que la idea esté bien. Se lo cuentas a gerente general. Nuestro gerente general es una persona también muy capa, muy abierta a ideas nuevas. Entonces, bueno, Juan es alguien súper capo. Y luego hablarlo con los directores y finalmente presentarlo a los dueños. Es lo más Entonces, difícil. Sí, es lo más difícil, ¿no? Y a los dueños se los tienes que presentar además rápido, ¿no? Porque los directorios tratan temas de toda la empresa, ¿no? No solamente de marketing. Claro. Entonces, es así medio que pitch elevator, ¿no? Claro. En el cual tú tienes que presentar razones. De alto impacto, supongo. Sí.
qué se quiere hacer y qué se busca lograr. Y cómo ¿no? influiría de manera positiva. Correctamente. Wow, qué genial. Me parece demasiado chévere todo lo que has contado y que nos quedaríamos como cortos de tiempo para seguir hablando sobre estos temas. Pero tengo finalmente 2 preguntas para ir cerrando. Dale. La primera es, ¿cuál has sentido que ha sido tu mayor logro? Ya, bueno, primero respóndeme. Ya. Mi mayor logro... Me suena como ambicioso. Lo que te sientes más orgullosa. Como que te dices, wow. Me siento, esto, como te digo, va a sonar medio raro, pero me siento orgullosa de mí, ¿ya? Y hace un momento te conté que mi papá me había puesto una meta y hoy puedo decir que la logré, ¿ya? Desde distintas formas, pero haber alcanzado eso para mí fue muy importante, pero además también descubrí la vocación de enseñar, ¿ya? ¿Y por qué quiero hacer un alto ahí? Porque de chica siempre decía, la comunicación, la información se comparte, ¿no? De nada sirve que tú sepas algo si no se lo cuentas a alguien, porque si no se queda contigo. Y después también había leído esto de que tienes que encontrar tu punto de equilibrio en el cual lo que te gusta y que te genere dinero y no sé qué, y esa es tu vocación. Entonces, yo siento que para mí un logro importante fue realmente descubrir que me gustaba enseñar y disfrutarlo, Sí. ¿ya? Porque independientemente de la marca que estés viendo, la chamba que tengas, hay mucho estrés. Pero luego a mí me pasa al menos que llegas al aula, llegas al salón de clases, con estas mentes, ¿no? Sedientas de información y a la cual y a quienes les puedes contar muchas cosas. Importante. Sí, o sea, eso a mí me llena mucho, ¿ya? Y siento que ese ha sido mi mejor logro, el poder haber encontrado realmente esta vocación y algo en lo cual... A ver, hace un momento te dije, no puedes estar cómodo, ¿no? Siempre tienes que estar buscando cambiar, siempre tienes que estar buscando crecer. Y en la educación a mí me pasa que soy muy feliz, ¿no? Lo chévere es que como cambian las aulas, cambian los proyectos, cambian los alumnos, no me aburro, digamos. No, ¿no? lo he podido ver. O sea, yo cuando era tu estudiante es como, tú llevabas tal día y te había pasado algo y lo contabas, y era cómo eso ayudaba en el tema de hoy con la clase que estábamos viendo. Y te ayuda bastante porque al fin y al cabo son temas que vamos a tener que ver en algún momento y te sirven también como experiencias personales. De hecho, me acuerdo la mayoría como de tus story times, de la competencia y tal, lo que te había pasado y era loco. Sí, no, y uno tiene que estar súper atento a la competencia y como te digo, o sea, marcas como profesionales vamos a ver muchas. O sea, yo ya no sé cuántas marcas he visto hasta la fecha, no podría ni contarlas porque ya me olvidé inclusive de todos los proyectos, pero poder encontrar algo que te llena, que te hace sentir feliz, ¿no? Siento que ese ha sido mi mayor logro. Es difícil. De verdad. Sí, siento que eso. Y una última pregunta, ¿qué consejo le darías a las personas que van a estudiar marketing o están estudiando y quieren justamente hacer tal vez su línea de carrera o tienen tantas posibilidades y tantas ramas porque es es marketing, como que tiene un montón de posibilidades en las cuales abrirse? ¿Qué es lo que tú le dirías? Por ejemplo, ahorita ya nos has contado de que tú misma te has ido formando tu línea de carrera, ¿no? No te quedaste en un solo lugar y dijiste, ya aquí me voy, no sé, que pasen 20 años y ya. Sino que tú misma te hiciste tu línea de carrera y fuiste creciendo en base a lo que querías. ¿Qué consejo le darías? A ver, dos consejos en realidad, ¿ya? El primero, mantengan siempre la mente abierta. ¿Ya? Siempre la mente abierta, o sea, no se crean sus propios tabúes. Yo empecé pensando que la investigación era lo que más me gustaba. En el camino dije, no, me gusta estrategia, me voy a estrategia. Después dije, no, me encanta comunicación, me voy a comunicación. Después pude ver innovación. Entonces, no se casen con una sola cosa. ¿Ya? Y mantengan la mente abierta porque lo peor que pueden hacer es cerrarse las puertas ustedes mismos y decir, solamente voy a hacer esto porque me encanta. Bueno, el que nunca probó chocolate en su vida no sabe a qué sabe el chocolate, por decirte, ¿no? Entonces, no te quedes en una sola cosa, ¿no? Prueba otras. Oye, y puede ser que inclusive seas marketero y de pronto descubres que te gusta el diseño. O al revés, yo conozco gente que estudió diseño gráfico industrial, ¿ya? Y terminó siendo directora cualitativa de investigación. O sea, mi punto es, no se cierren
las puertas. O sea, y lo sé porque he visto marcas de universidades y procesos de admisión, cuando tenemos 16, 17 años, tenemos sed de comernos el mundo. Y entramos en crisis existencial, porque es como, ¿cómo voy a elegir una carrera? Bueno, la respuesta es no lo tienes que hacer. ¿Ya? Y creo que eso es importante. O sea, puedes ser marketero y dedicarte a la innovación. Puedes ser lo que quieras, ¿no? Entonces, un punto importante creo que es ese. No se cierran las puertas y sigan experimentando. No se casen con una sola idea. O que no te pase que por creer que ahorita te gusta algo, te va a gustar para siempre también. Correcto, ¿no? Correcto. Exacto, no, y, o sea, mi punto es que muchas veces veo gente que dicen, no, es que yo hago esto bien y me gusta, entonces me voy a quedar aquí. Y no hacen nada más. O sea, a mí hasta en educación me pasa. Yo ya estoy empezando a dar otro tipo de charlas, llevándolo hacia otro lado, ¿no? Pero mi punto es, no te puedes quedar haciendo una sola cosa solo porque esa cosa te hace feliz. No sabes si algo más también te puede hacer feliz o más feliz, si es que no lo intentas. ¿Me explico? Entonces, totalmente. Creo que eso es súper importante. No se cierren las puertas, experimenten todo lo que puedan, abran su mente, porque ese creo que es su peor enemigo. Y lo segundo está muy relacionado a esto: no estén cómodos. Nunca. Si se sienten muy cómodos con algo, hagan una pausa y digan, aguanta. ¿Por qué me siento tan cómodo? ¿Qué es lo que me hace sentir tan cómodo? Porque ese puede ser tu peor enemigo. De verdad. La zona de confort. Ya. La zona de confort, yo sí creo que es lo peor que nos puede pasar en esta vida. No quiere decir que no pueda ser feliz con algo, ¿de acuerdo? O sea, mi flaco es gamer. Si él no se sienta una vez a la semana a jugar un ratazo, se muere. ¿Ya? Pero siempre cambia de juego. ¿Me explico? Entonces, no se sientan muy cómodos, ¿ya? La comodidad es nuestro peor enemigo, y si queremos realmente crecer, si queremos hacer cosas distintas, tiempo existe, ¿ya? Tiempo existe, no me digan que no hay tiempo, no, tiempo hay. Yo ahorita tengo un trabajo llego a las 7:30 de la mañana al Callao, vivo en Surco, pasando el aeropuerto, ¿ya? Salgo a las 5, luego me voy a dictar clases, y además también soy asesora independiente de otras empresas y veo proyectos además de enseñanza. Tiempo hay. Lo que tenemos que hacer es darle la importancia a las cosas. Y saber cómo usarlo. Sí, exacto. Usen bien su tiempo. Entonces creo que esas dos cosas, no cierren su mente, no se sientan cómodos. Qué valioso. Bueno, hemos llegado al final de este capítulo. En verdad, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por tu tiempo. Vuelvo a repetir, eres una persona a la cual la tengo como referente, y en algún momento voy a estudiar marketing, no sé cuándo, pero en algún momento va a pasar eventualmente. Así que nada, si quisieras decir como algunas palabras a la cámara, fácil, puedes comentar lo de que brindas asesorías también de manera independiente. ¿Cómo te pueden contactar, tal vez? Ok, bueno, gracias en verdad por la invitación. Me encuentran en LinkedIn, la verdad, ahí está toda mi información. Pero yo sí quiero hacer un pequeño paréntesis para agradecerte y agradecer a tu equipo por esta invitación, porque justamente tú eres una de las alumnas que a mí también siempre se me han quedado grabadas por no quedarte en una sola cosa. Te has aventurado a hacer algo que yo alguna vez dije, ¿y si hago mi podcast? Y nunca lo hice, por ejemplo, y tú ya lo has hecho. Entonces, nada, yo también quiero que sepas que that's the way. Muy bien, lo estás haciendo muy bien. Sé que vas a hacer cosas también muy divertidas y muy chéveres. Así que no pierdas esa curiosidad ni esa confianza. Y bueno, los que me quieran encontrar, tienen mi LinkedIn, me pueden escribir sin ningún problema. Ayudo también a varios alumnos a veces a sacar sus proyectos. Me encanta esto. La información y el conocimiento está para compartirse, no solo a nivel educativo, sino también profesional. Así que nada, muchísimas gracias y espero que Descuadriculando siga creciendo. Gracias a ti. Y gracias también al equipo que me está ayudando hoy día, que es Matías y Joseph. Y también a los que están viendo este episodio, se pueden suscribir en el botón que está acá abajo. Se suben episodios todos los lunes y cada lunes veremos una nueva manera o nuevas experiencias y cómo los pueden utilizar, ya sea que estén estudiando alguna carrera creativa, y cómo lo pueden utilizar a su favor. Así que nada, chao.